Bendiciones, amados hermanos, todos los que nos están viendo, hermanos, creyentes, no creyentes, personas que estén viendo este vídeo a través de redes sociales, Facebook, YouTube, WhatsApp, por todas las redes sociales. Os saluda vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad valenciana de Follos, en Valencia, aquí en España, declarando una palabra profética, una palabra de poder, una palabra de unción para vuestras vidas, declarando el poder. Sé que hemos llevado una semana dura en la que no he podido subir vídeos por el tema de que hemos estado muy liados por varios temas que han pasado. Pero aquí estamos ya declarando un vídeo. Vamos a hablar hoy sobre el tema de que en el vídeo anterior estábamos hablando, que era de ser la palabra de Dios. Cómo debe de ser un verdadero cristiano y todo eso. Me había quedado justamente que decía en Filipenses capítulo 1, versículo 9... Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así es, en este motivo de oración, en Filipenses lo sabemos todo el mundo, el apóstol Pablo oraba para que los hermanos abundaran en conocimiento de la palabra de Dios. Aquí en este versículo, en Filipenses, afirmamos más la importancia de estudiar la santa palabra de Dios. Tenemos que hacer así. No ciencia tal cual, sino adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, pero una sabiduría sana, una sabiduría de su palabra, de lo que es la Biblia, la Biblia de Dios, la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz en todos los aspectos de la vida del ser humano. Así es, tan fácil. La palabra de Dios es eficaz no en uno, ni en dos, ni en tres, no. En todos los aspectos de la vida del ser humano. Ya sea que necesites palabra por ejemplo, por sanidad, palabra de gozo, palabra de alivio por una cosa que estás pasando dura, palabras de antidepresión. No hace falta que tomes antidepresivos. Su cosa está en la palabra de Dios. Si necesitamos consejo, bien sea de matrimonio, economía, emociones, perdón, amor, sanidad, gozo, etcétera, 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 allí lo encontraremos. Y sobre todas las cosas conoceremos mejor a Dios y su propósito para con nosotros. Nuestras opiniones y argumentos pueden ser refutadas por los hombres, pero la palabra de Dios no puede ser refutada ni por nada ni por nadie. Y puede ver en lo más profundo del ser humano. Así es. Tú puedes tener una opinión, un argumento de algo de la calle, algo de con un vecino y tal cual. Pero esa palabra, y puedes decirlo, y puedes ser refutada. Digamos, ser unas opiniones, ay, pues mira, esto no me gusta de ti, ¿qué tal que has dicho tal cual? Por el ser humano. Pero lo que tú dices de la palabra de Dios no se puede ser refutada ni maldicha por nadie, ni en contra tuya, porque eso que tú has dicho viene de la palabra de Dios, de la palabra glorificada, de la palabra santa, que la hizo el que está arriba en los cielos y en la tierra. Dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, la palabra de Dios sigue viva. Ya han pasado más o menos más de 2000 años, y 3000 también, de que se escribió esa palabra. Ha sido traducida en muchos idiomas, pero esa palabra de Dios sigue a lo largo de los años. Y sigue siendo eficaz. Es como un medicamento. Tú, por ejemplo, cuando te duele una muela, cuando te duele una mano, cuando te duele la cabeza, ¿qué te tomas? Una pastilla porque sabes que esa pastilla te iba a decir, pues me duele. ¿Qué va a pasar? Pues lo mejor de todo es ya ninguna pastilla, sino la palabra de Dios es la más eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Como dice su palabra,
que ninguna espada doble ni triple podrá contenernos, porque nosotros estamos con el escudo de la salvación, con el escudo de Dios protegidos. Y esa palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de doble filo, que la corta, cualquier barrera de enemigo lo corta. Los cristianos debemos sacar una parte del tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Así es, muy fácil. Se puede iniciar en la mañana con un devocional diario. Un devocional es un tiempo de intimidad con el Señor al iniciar el día, donde oramos. Le entregamos nuestro día al Señor y meditamos en una lectura corta de las Santas Escrituras. Lo más importante no es la cantidad de tiempo. No, porque tú puedes decir, seguir y haber orado a lo mejor 1 hora. No. Aquí lo que importa no es el tiempo, que tú hayas estado 20 minutos, 30 minutos, 20, 40 minutos, pero ¿qué comunión tienes tú con Dios? A lo mejor tú que has orado, siempre estás orando 40, 50, 60, 70 minutos diariamente, y a lo mejor no tienes una comunión como uno que ha orado a lo mejor 10 minutos. Pero esos 10 minutos, él ha estado en una comunión íntima, poderosa con Dios. Lo más importante, como estaba hablando, no es la cantidad de tiempo, sino la perseverancia. No importa si son 5 minutos, pero que sean constante y luego 5 minutos no serán suficientes. También debemos dedicar tiempo al estudio profundo de la palabra de Dios. Este se puede hacer por tema, por libro o según tus inquietudes con respecto a la palabra de Dios. Para ello, tenemos una mejor compañía. Hay que hacer 3 cosas. Primeramente, el devocional diario, que es una palabra, que es es un versículo corto que profundizas para darle el día, la gloria, por un día más estar en su presencia. Luego, orar mucho, pero no orar mucho tiempo, sino perseverando. No, oro hoy, mañana no, lo hago luego dentro de 3 días. No, sino perseverar. Oro hoy, mañana también, y al otro también, y al otro también, aunque sean 5, 10 minutos, 15 minutos, pero perseverante. Y también debemos tiempo. Son 3 cosas importantes. Por la mañana, el devocional, y darle gracias al Señor por un día más estar en su presencia. Segundo, orar todos los días perseverante. Y tercero, estudiar profundamente la palabra de Dios. Así es muy fácil. Se puede hacer por tema. Por un tema, por ejemplo, como se están haciendo estos vídeos, que hablamos de varios temas. Se habla de la palabra de Dios, se habla de la oración, se hablan de muchos temas, pero se hablan por temas causados. También se puede hacer por libros. Ahí tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Podemos empezar, por ejemplo, uno que a lo mejor ha empezado a leer la Biblia, puede empezar por el Nuevo Testamento para que el Antiguo Testamento no se le haga muy fuerte. Puede empezar por el Nuevo Testamento, digamos, oye, pues mira, me voy a leer el libro de Mateo. Ay, pues me voy a leer el capítulo de Lucas. Me voy a leer el capítulo de Segunda de Corintios. Y así, y siguiendo. O también se puede estudiar según las inquietudes que tú tengas respecto a la palabra de Dios. Para ello, tienes una buena ayuda. Están tus pastores, tus padres espirituales, tus guías espirituales, que te ayudarán en todo momento para que esas inquietudes que tú tienes, estudiarlas en profundidad. Ahora bien, hay una promesa de parte de Dios para todos aquellos que brindan tiempo para meditar en la palabra de Dios. No solo somos guiados y conocemos más a Dios, sino que también somos recompensados por hacerlo. Como dice su palabra, el que... A ver, ¿cómo se dice? Es que no me sale la palabra exacta, más o menos, pero os lo voy a decir. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y aquel que le ora en intimidad con Dios, en público le galardonaré.
Dice en el Salmo 1, versículo del 1 al 6, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así es. El Señor bienaventura y galardona a todo varón, a toda hembra de Dios que sigue y no hace nada mal, no hace malos espíritus, no hace nada mal. Y así es. Porque aquella persona que en la ley de Dios medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fructificará y dará buenos frutos. Su hoja no caerá y dará muy buenos frutos. La Biblia describe a la persona recién convertida al Señor Jesús como un bebé, como un niño y en otras ocasiones como un hombre inmaduro. Incapaz de descubrir las trampas del enemigo. La única forma de poder crecer, ser maduro en los caminos del Señor, ser espiritual y poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, es a través de la palabra de Dios. Así es. Digamos una persona que está recién convertida al Señor, lo tratan como un bebé, como un niño, como un joven, un hombre inmaduro, una mujer inmadura. ¿Por qué? Porque no sabe aún. Digamos, es como un bebé que necesita leche, una leche. Pero a ver qué leche vas a beber. Tú lo que tienes que hacer es, cuando estás recién convertido al Señor, que sé que hay muchísimas personas que están viendo este vídeo que están recién convertidas, nosotros le decimos que estudies, medites la palabra de Dios, que adquieras conocimiento y sabiduría de su palabra. Veamos qué dice la Biblia acerca de esta verdad que hemos dicho antes. Dice en Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A veces queremos estudiar la Biblia y no sabemos por dónde comenzar o qué leer. Una persona, como estamos hablando, recién convertida, le pasa eso, que queremos estudiar, digamos, y mira, me he convertido, quiero seguir, ir escalando niveles, pero no sé por dónde empezar, te crean las dudas. Pues yo en esta tarde, yo te digo, hermano, yo te digo, creyente, recién convertidos, que empieces por el Nuevo Testamento. Así es, y lo vamos a seguir. A veces, como estamos diciendo, queremos estudiar la Biblia, profundizarla y no sabemos por dónde comenzar o qué leer. ¿Qué podrá ayudarnos? Toda la Biblia nos ayudará en absoluto, pero para un nuevo creyente es recomendable empezar por los Evangelios. El Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. El más recomendado para un nuevo creyente es el Evangelio según San Juan, ya que es muy enfático en nuestro nacimiento, nuestra condición de hijos de Dios y de Dios como nuestro Padre y de las enseñanzas de Jesús para nuestro crecimiento espiritual. Otro evangelio recomendado para un nuevo creyente es Mateo o Lucas, que hace una descripción detallada de la vida del Señor Jesús y sus mandatos.
Otro libro muy recomendado para el crecimiento del cristiano es el libro de Proverbios, ya que es un libro con consejos para el hombre en todas las áreas de la vida. Así que, hermanos, nuevos creyentes que queréis leer la Biblia pero no sabéis qué leer, os recomiendo que empecéis por Juan, luego sigáis con Mateo y Lucas, y luego ya con Proverbios, y ya luego ya seguid con los demás del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el capítulo de Marcos, Evangelio según San Marcos, Corintios, Gálatas, Efesios. No estamos diciendo que el resto de la Biblia no debe de ser leída de ninguna manera, en absoluto. Debe leerse de forma general. Los libros mencionados son solo una guía para el crecimiento del nuevo creyente. Obvio que todos los cristianos deben familiarizarse con todos los libros de la Biblia y su contenido. Nosotros, como hijos de Dios, debemos leer constantemente las Santas Escrituras, porque allí conoceremos a Dios, entenderemos su propósito para nosotros y podremos identificar las malas enseñanzas o falsas doctrinas con las cuales nos querrán engañar y alejar del camino de la verdad. Así lo dice en Marcos capítulo 13 versículo 22, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice su palabra que muchos sois los elegidos, que muchos sois los escogidos, pero pocos los elegidos. Dice, así es, y más hoy en día, se han levantado muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Hay señales y prodigios de que se han levantado, pero nosotros tenemos que leer siempre las Santas Escrituras, que es la palabra de Dios, para conocer a Dios, entender el propósito que ha puesto en cada uno de nosotros antes de que nosotros naciéramos, el propósito que puso Dios en nosotros, en nuestro nacimiento. ¿Para qué? El propósito que ha puesto en nuestros corazones de hacer aquí en la tierra. E identificar a las malas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos cristos, falsos profetas. Así es. Pero eso sí, eso se consigue. ¿Cómo hacerlo? Adquiriendo conocimiento y sabiduría y sobre todo leer, estudiar y profundizar la palabra de Dios. Dice en segunda de Pedro, y con esto voy a terminar este vídeo de este tema, en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En este versículo yo quiero decir que no solo hay que distinguir a los falsos cristos y falsos profetas que se están levantando, sino que también dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, se están levantando falsos profetas y falsos maestros que dicen herejías, dicen esto. Así es, porque a lo mejor un hermano te dice, yo no creo a fulanito de tal porque, siendo un hermano de iglesia, yo ya no voy a la iglesia porque no me gusta cómo predica, porque predica una mujer, porque no. Ese hermano, si lo ves, tú tienes que decirle, hermano, voy a orar por ti y voy a ayudarte, porque estás muy equivocado y necesitas mucho estudiar, profundizar, adquirir conocimiento, adquirir sabiduría de Dios, de su palabra, porque estás falso, equivocado. Con esto, hermanos, os digo, y en otros vídeos hablaremos de otros temas diferentes, pero este tema, que es muy poderoso, que es la palabra de Dios, el conocimiento y la sabiduría de su palabra, os quiero decir que no dejéis de leer, pero no solo leer, sino estudiar y profundizar la palabra de Dios. Y 3 cosas que hay que hacer al día. Primero, hacer un devocional diario, que es como una oración pequeña de dar las gracias a Dios por un día más,
habernos levantado, estar siempre en su presencia todos los días. Un devocional es un versículo corto para que tú lo estudies y lo analices. Segundo, ¿qué tienes que hacer en el día? Orar todos los días, perseverando, y así seguirás todo. Y tercero, estudiar de su palabra, adquirir conocimiento y sabiduría para él. Y así todo te irá bien en la vida y seguirás siempre en los caminos de Dios. Y nada ni nadie te apartará del amor de Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Os manda muchísimas bendiciones y muchísimos recuerdos vuestro hermano hondureño David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad valenciana de Foios, Valencia, aquí en España, declarando una palabra profética, una palabra de poder. Y si alguno veis este vídeo y estáis por aquí, por esta zona, y queréis venir, seréis bienvenidos, como dice su palabra. En el nombre de Jesús, bendiciones y hay victoria siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, bendiciones.